Buenos días, es un placer estar con ustedes. Agradezco de antemano la invitación del doctor Carlos Calderón para participar en este evento magno de FUSANDE en una etapa difícil en medio de una pandemia. Y bueno, pues el esfuerzo siempre vale la pena cuando se trata de compartir conocimientos, compartir academia. Entonces vamos a tratar un tema interesante, sobre todo por lo que representa en un paciente diabético, qué cantidad de ellos tienen una enfermedad arterial periférica y cuál es el abordaje inicial desde el punto de vista médico, farmacológico, cuando tenemos este tipo de complicaciones. Entonces, sin más, les diré que la enfermedad arterial asociada a diabetes se debe precisamente a que todos hemos desarrollado un nuevo estilo de vida. Un nuevo estilo de vida que nos ha modificado y sobre todo ahora que hemos estado encerrados por algunos meses, un año y meses, esto ha cambiado muchísimo para nosotros. Entonces, nuestra alimentación, que puede ser muy variada y puede variar de acuerdo a las distintas geografías de nuestra América Latina, es un factor importante. Pero no nada más eso, sino también el ejercicio, los cuidados y la manera como vemos nuestra vida es lo que ha modificado esto. Y entonces esto nos ha llevado a entender que el mundo se empezó a morir por causas atribuibles a la aterosclerosis. Y cuando el mundo se complica por aterosclerosis, entonces tenemos que entender que la enfermedad arterial es un referente para entender algunas de las complicaciones de esta enfermedad aterosclerosa que va a representar, por lo menos en México y en algunos países muy concretos, más del 90% de la manifestación clínica de aterosclerosis. Y este es el problema. Veamos una arteria, cómo empieza a generar este tipo de condiciones histopatológicas hasta que finalmente tenemos una obstrucción como esta. Esto es una alteración súbita, impredecible de esa placa, y esto va a conducir una serie de situaciones muy importantes que de alguna manera van a generar problemas. Por otro lado, la enfermedad arterial periférica también tiene que ver con una serie de consecuencias y con una serie de asociaciones que son importantes. Esto está pues bien relacionado con la asintomatología, que es importante desde el punto de vista cardiovascular, es decir, la enfermedad coronaria está asociada a enfermedad arterial periférica, la cardiopatía isquémica como tal, la enfermedad cerebrovascular, etcétera, etcétera. Entonces, la presentación de la enfermedad arterial periférica puede tener varios matices clínicos, como puede ser la claudicación intermitente o incapacitante, puede ser asintomática, puede presentarse como una isquemia clínica o a veces puede presentarse envuelta en otro tipo de condiciones que serían forma de establecer diagnósticos diferenciales. Las enfermedades vasculares coexistentes con enfermedad arterial tienen que ver con enfermedad coronaria en un porcentaje altísimo, que puede ser hasta el 60%, la enfermedad carotidia en un 30%, la enfermedad por estenosis renal hasta en un 50%, en todos estos análisis en pacientes aterosclerosos con enfermedad arterial y con diabetes. Existen aquí una gráfica interesante de cómo coexiste la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad arterial, la enfermedad coronaria. Desde hace muchos años esto se conoce y bueno, la manifestación clínica de una enfermedad arterial es esta que todos ustedes conocen, que todos ustedes han visto, que todos ustedes han tenido que tratar, y esta manifestación clínica depende mucho de estos hallazgos. La incidencia puede ir hasta el 10%, si no es que más en la población normal, pero con la edad esto avanza hasta el 20% en pacientes arriba de los 70 años. Y bueno, algunas pruebas que ya analizaremos después nos darán la pauta para tener bien claro qué es lo que está pasando con esto. Esta incidencia también puede dividirse en los grupos sintomáticos y asintomáticos, dependiendo de cómo se analice esto y las pruebas diagnósticas que se hagan. En el sintomático, la claudicación es la más importante. Ustedes pueden ver ahí que a veces es baja y tiene que hacerse algunos diagnósticos diferenciales, como es cuestiones medulares, inmovilidad, reposo prolongado, etcétera, y la edad también influye mucho más en esto. Pero lo más interesante es que cómo va aumentando la prevalencia de la claudicación en pacientes con enfermedad arterial conforme avanza la edad. Entre más edad existe, más pacientes con claudicación vamos a tener. Factores de riesgo para esto son muchos. La edad, mayor de 40 años, el ser varón, el fumar, evidentemente la diabetes, las dislipidemias, hipertensión, hiperhomocistinemia, y todos estos factores se asocian también a veces a algunas cuestiones, digamos, etnológicas, la raza,
el género, el tabaquismo, la hipertensión, las dislipidemias es muy importante, los marcadores inflamatorios que se pueden asociar a esto también tenemos que tenerlos en cuenta. Y bueno, estos factores de riesgo van a favorecer trombosis por estados de bajo flujo, asociados a deshidratación, a descompensación cardíaca o estados de hipercoagulabilidad que pueden ser adquiridos o heredados. En la historia natural también tenemos que recordar que solamente el 3% de estos pacientes claudicantes van a desarrollar una isquemia crítica. ¿Por qué? Porque muchos de ellos van a desarrollar colaterales o van a tener cambios adaptativos que generen el músculo a la hipoxia, a la isquemia, y entonces el 25% de estos pacientes que claudican van a desarrollar una isquemia crítica en menos de un año, pero solamente el 3% de los claudicadores va a tener una isquemia crítica. Hasta el 3.3% de estos claudicadores van a requerir una amputación que puede llegar hasta el 5%, y el factor predictivo más importante es el índice brazo-tobillo. Aquí les muestro un esquema de la historia natural de esto, y este esquema nos lleva básicamente a dos puntos. Primero, puede llegar a una amputación. Si ustedes analizan todas las posibilidades, la posibilidad final, el resultado final es una amputación, y bueno, esta amputación tiene que ver con causas que pueden ser de origen cardiovascular o causas de origen no vascular. Anatómicamente, existen patrones perfectamente establecidos. Y aquí les muestro los diferentes sectores vasculares, ilíaco, fémuro, popliteo y distales, donde se van a ver afectados dependiendo de la patología de base. En este caso, la hipertensión tiene una distribución anatómica similar en todos los trayectos anatómicos. Las dislipidemias se ve más en los vasos más proximales, más centrales. El tabaquismo también tiene una distribución similar, pero la diabetes y la edad, vean ustedes, tienen una distribución similar. Es decir, la afección anatómica, la predilección de la aterosclerosis, de la enfermedad arterial por los vasos infrageniculares es muy importante a nivel de pacientes de edad avanzada y a nivel, sobre todo, de pacientes diabéticos. Pero también en los varones tenemos la posibilidad de una afección similar, tanto proximal como distal. La clasificación de la isquemia, todo el mundo conocemos, Fontaine, Rutherford, nos va a permitir establecer el grado de lesión que tiene el paciente y cómo manejarlo. Existen diferentes segmentos que se afectan más por isquemia aguda, por embolización, sobre todo aquellos donde tenemos fragmentos de placa y trombos, donde puede haber una ulceración focal o un trombo en silla de montar. La historia clínica y el examen físico nos va a permitir que tengamos un diagnóstico de enfermedad arterial importante, los signos y síntomas, así como la localización, la extensión y el tiempo de proceso. No podemos olvidar el aspecto de la piel cuando el paciente está en reposo, elevando la pierna, descendiendo la pierna, la palidez, cianosis, el signo de Buerger, trofismo de la piel y los anexos, el llenado venoso, el hipotrofismo muscular, la palpación, viendo temperatura, aumentos de volúmenes pulsátiles, pulsos, el tono muscular, auscultar, escuchar soplos abdominal, femoral, etcétera. Y todo esto nos va a llevar a entender, pues, que si clínicamente el paciente nos refiere claudicación, es porque el paciente va a referir un dolor muscular de las piernas que se va a mejorar tomando un pequeño descanso. Aquí les muestro, y esto es muy interesante, todo el diagnóstico diferencial de la clínica de la claudicación. Y entonces tienen que ver aquí si el dolor o la molestia, dónde se localiza, si es característica, si está relacionada con ejercicio o no, si está relacionada con reposo o no, si tiene que ver con la posición del cuerpo o tiene algunas otras características. Entonces todo esto tenemos que tomarlo en cuenta en la clínica, simplemente al revisar al paciente cuando lo vemos. Los claudicadores van a tener problemas proximales en el 25%, pero más distales en el 65%. Y bueno, un patrón muy interesante es aquel que se da en mujeres fumadoras jóvenes. Y cuando es bilateral, estamos hablando que el dolor va a ser en las dos piernas, en el muslo, en la cadera y hasta los glúteos. En el varón tenemos un síndrome muy característico que es la claudicación, la impotencia o disfunción eréctil y disminución o ausencia de pulsos distales, lo cual se describió hace muchísimo tiempo como enfermedad o síndrome de Lerich, y esto nos habla prácticamente de una enfermedad aortoilíaca seria que compromete no solo las extremidades, sino también la vida del paciente. Y la isquemia crítica en general tiene que ver con diferentes segmentos por debajo del ligamento inguinal, la edad, varones y evidentemente diabéticos, hipertensos, y esto va a asociarse de una manera directa con aterosclerosis cerebrovascular y coronaria. No olvidar la exploración física en la enfermedad arterial, ritmo cardíaco, pulso, soplos, abdomen, etcétera. Todo esto es importantísimo. Y una vez que hemos hecho esto, dentro de este armamentario clínico, no olvidar también el tocar los pulsos distales.
el buscar los pulsos distales. Evidentemente, complementar eso con un diagnóstico no invasivo, como puede ser un Doppler lineal, y lo más importante, por lo menos dentro de la clínica, todavía el índice tobillo-brazo o brazo-tobillo, que puede tener algunas variantes cuando lo hacemos, sobre todo en pacientes diabéticos calcificados. Busquemos el índice dedo-brazo, que es un poquito más fidedigno que el índice tobillo-brazo, y esto tiene que ver con la forma de perfusión de las extremidades en reposo posterior al ejercicio, con una caminata de 3 kilómetros, con un porcentaje de inclinación de 10%, y lo que les decía, la presión brazo, dedo o brazo ortejo. Entonces, no olvidar que esta prueba tan simple puede darnos una información impresionante respecto a esto. Si no tenemos pulsos, no necesariamente tiene que ser una obstrucción de la ingle hacia abajo, puede ser mucho más proximal. Recordamos que existe neuropatía, que tenemos pacientes con hiperemia reactiva. Esto va a generar alguna clínica muy específica en los dedos del pie y del antepié. A veces esto está compensado en reposo, la isquemia, y bueno, lo más común es que veamos necrosis, ulceración, infección por una enfermedad arterial oclusiva difusa multisegmentaria. Este es un algoritmo de diagnóstico entonces de la enfermedad arterial periférica, donde ustedes pueden ver desde el punto de vista clínico, primero los factores que ya comenté, la edad, los síntomas, el examen vascular anormal y la evaluación del riesgo cardiovascular, donde el índice tobillo-brazo tiene un papel importante. Si es arriba de 1.40, 1.40, hay que ver todas estas pruebas y ver qué es lo que resulta. Si es abajo de 0.9, también hay que ver estas pruebas, y sobre todo esto nos va a llevar simplemente a hacer un diagnóstico clínico correcto de enfermedad arterial. Revisar periódicamente los pies del paciente. Curiosamente, por lo menos en México, tenemos el reporte de que el 50% de los diabéticos refieren que no se revisa sus pies en su consulta habitual de medicina de primer contacto. No olvidemos esto. Esto puede salvarnos las piernas, puede evitar amputaciones simplemente haciendo una buena evaluación clínica de esto. Y también recordar que la sobrevida en los pacientes con índices tobillo-brazo que van disminuyendo conforme a la edad cada vez es menor. Entonces, así tenemos pues que un paciente con un índice tobillo-brazo de 0.4 a 10 años está muerto un porcentaje muy alto comparado con aquel que tiene un índice tobillo-brazo de 0.85, aunque sea en el mismo tiempo. Estamos hablando por lo menos sobrevida en porcentaje en años. El tratamiento de esto tiene que ver muchísimo con la modificación de los factores de riesgo, el manejo médico y finalmente la revascularización. Ese no es el tema, pero sí los factores de riesgo. Debemos dejar de fumar, suspender el hábito del tabaquismo es importantísimo para que esto mejore. Entender que las dislipidemias, y hoy asociadas específicamente al efecto pleiotrópico de las estatinas, va a generar una parte fundamental del tratamiento de la enfermedad arterial en estos pacientes. Las estatinas hoy día juegan un papel importantísimo, no nada más para el manejo de las hiperodislipidemias, que ya sabemos todos los valores que debemos manejar, sino el efecto pleiotrópico protector que tienen las estatinas en el endotelio vascular para evitar o para remodelar esas placas de ateroma que todos en todo momento podemos tener. Por otro lado, la hipertensión es importante porque eleva 3 veces el riesgo en pacientes que claudican, y entonces tenemos que tener los valores adecuadamente controlados. La modificación de los factores de riesgo en relación a diabetes, esto es fundamental. La diabetes incrementa el riesgo de una enfermedad arterial hasta 4%, y sobre todo si la hemoglobina glucosilada está arriba de 6 o arriba de 7. También tenemos que buscar muchas veces la asociación con un homocisteinemia. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos terapia antiplaquetaria. La aspirina sigue siendo un medicamento importante en el manejo de la enfermedad arterial. El clopidogrel también es efectivo en los pacientes con enfermedad arterial sintomática. El tratamiento médico tiene que ver también con ejercicio, 30 minutos cada tercer día. Iniciar con caminata en banda, suspendiéndolo, reiniciándolo, etcétera, hasta completar ciclos mínimos de 35 minutos para tener un total de 10 minutos al día sin claudicar. Y esto es un resultado muy bueno. Por otro lado, este programa también emplea el trote o la caminata suficiente para que se desencadene la claudicación, seguido con reposo de 30 a 60 minutos, por lo menos 3 veces a la semana por 3 meses. Pero tenemos medicamentos más específicos. El cilostazol, todo el mundo lo conoce, inhibidor de la fosfodiesterasa 3, es un vasodilatador, tiene una serie de condiciones muy interesantes. El manejo médico tiene que ver primero cómo actúa con las plaquetas, cómo disminuye la agregación y la activación plaquetaria. Por otro lado, cómo trabaja sobre el músculo liso vascular, favoreciendo la vasodilatación, mejorando el flujo sanguíneo periférico y teniendo un efecto antiproliferativo. Y por otro lado, las lipoproteínas de actividad de lipasa
disminuye la síntesis de esto y eso disminuye los triglicéridos y la síntesis de HDL. El efecto es antiagregante plaquetario, vasodilatador, antiproliferativo, antitrombótico y por supuesto que mejora la tolerancia a la caminata en la claudicación. Tiene una vida media de 12 horas, no se altera con otra farmacocinética de otros medicamentos, específicamente estatinas o anticoagulantes, y bueno, se inhibe su absorción por las sustancias ácidas. Existe una revisión desde el 2007 de Cochrane, donde se buscó determinar el efecto del silostazol en la mejoría inicial y absoluta, en la distancia de claudicación y sobre todo en la disminución de eventos vasculares. Y aquí les muestro algunos de los resúmenes de esto, cómo se hizo, silostazol contra placebo o contra el glande plaquetario en pacientes con claudicación. En general, esto fue a 6 meses. Y aquí les muestro dos estudios bien interesantes, donde el silostazol se manejó en pacientes con enfermedad arterial, y en este estudio, en pacientes arteriales no diabéticos, no mejoró el índice tobillo-brazo, no mejoró la tensión transcutánea de oxígeno, pero sí mejoró la distensividad vascular, redujo los lípidos, mejoró la calidad de vida y hubo menos eventos adversos resueltos en menos de 6 semanas con el uso del silostazol. En conclusión, aquí es un medicamento seguro, bien tolerado y mejoró la claudicación en pacientes con normoglicémicos. Por otro lado, el mismo estudio, pero en pacientes con diabetes, reportó que había evidencia de mejorar la homeostasis de la glucosa, había disminución o regresión del engrosamiento de la íntima y no había cambios tampoco en el ITB ni en el TCO2 cuando se utiliza. En conclusión, el silostazol puede mejorar el efecto terapéutico a nivel de la microcirculación, como lo demostró el cuestionario de la calidad de vida. Entonces, también después entendimos que el silostazol nos ayudaba a reducir la restenosis después de terapia endovascular en pacientes con enfermedad arterial femoropoplítea o femorodistal. Y aquí está la razón, porque inhibe la hiperplasia neointimal. Por otro lado, otro mecanismo de acción muy interesante es cómo disminuye la proliferación de estas células y esto inhibe directamente la incorporación de la timidina al DNA por el silostazol en células que se estimulaban con factores de crecimiento y por lo tanto esa hiperplasia vascular se ve favorecida por el uso de silostazol que en pacientes que no lo toman. Entonces, en general, los efectos farmacológicos son todos estos y esto es una cosa muy importante en el manejo médico del paciente arterial. Tiene efectos adversos que pueden llegar hasta un 5%. Los principales son estos 3 que les muestro acá. Y por otro lado, suspendiendo el tratamiento, esto puede mejorar o puede bajarse también la dosis de esto hasta la mitad en lugar de que sea la dosis tope descrita para que haya un buen resultado. El silostazol, la dosis de 100 miligramos al día, mejora la distancia caminada. Es un medicamento de elección en pacientes claudicadores y quienes tienen tratamiento conservador o invasivo no ha fallado para mejorar los síntomas. El nivel de evidencia del uso de estos fármacos es nivel 1A en relación a la recomendación y la práctica clínica tiene un grado A. Pero además ha demostrado que funciona bien como antiagregante en los stents intracoronarios, que es una situación que no conocíamos y que ahora sabemos perfectamente. Entonces, ¿qué tenemos? La distancia máxima de caminata libre de dolor en pacientes medicados con silostazol con estadísticamente muy superior el silostazol a la pentoxifilina. Y lo peor de todo es que vean ustedes que ahí la pentoxifilina y el placebo prácticamente en esta condición clínica es lo mismo. Por lo tanto, no se recomienda el uso de pentoxifilina en pacientes claudicadores. Existe un estudio muy interesante que es el COMPAS en el manejo de la enfermedad arterial, donde se ha demostrado que el uso de este anticoagulante, específicamente rivaroxaban, a dosis de 2.5 cada 12 horas, mejora muchísimo el efecto antitrombótico, la posibilidad de que haya una trombosis en pacientes con enfermedad arterial, diabéticos y con todas las comorbilidades que conocemos. Otros medicamentos, como el naftalfurilo, también tiene algunos efectos, sobre todo porque disminuye la agregación plaquetaria y de los eritrocitos, mejora la distancia con ausencia de dolor y las dosis que se indican son estas. Por otro lado, también algunos aminoácidos como la carnitina y la propionila L-carnitina están perfectamente establecidos que aumentan la distancia en pacientes con caminata en banda sin fin, mejora el metabolismo muscular. Y la pentoxifilina se supone, se conoce perfectamente, que altera la viscosidad y deformidad de la sangre y el eritrocitio, pero los estudios muestran que no es mejor que el placebo en la caminata. Por lo tanto, es un medicamento con insuficiente evidencia de utilidad en la claudicación. Otro tipo de tratamientos, disolución isovolémica para mejorar la viscosidad sanguínea, la aspirina y clopidogrel disminuyen a largo plazo el riesgo de eventos cardiovasculares,
pero no tienen efecto sobre la claudicación. Vasodilatadores del tipo de alfa-beta bloqueadores, vasodilatadores directos como la papaverina, antagonistas, calcio antagonistas, tampoco han mostrado mejoría en estudios aleatorizados. La L-arginina, la coenzima A, inhibidores de la colesterol aciltransferasa, también están en estudio, pues, y lo que sí sabemos que a 6 meses de silostazol como fármaco de primera línea mejora la calidad de vida, aumenta la distancia para claudicación y el naftalfuril disminuye los síntomas de claudicación. En conclusión, la enfermedad arterial en un paciente diabético es un problema serio. Favorece las amputaciones. Clínicamente tiene etapas tempranas que pueden favorecer su diagnóstico. Está asociada a diabetes, ahora diría yo que más del 40%. Y el tratamiento médico es la piedra angular que reduce o evita amputaciones. Siempre es mejor prevenir que tener que estar metido en la sala de operaciones o en la sala de hemodinamia tratando de destapar una arteria que está en riesgo de generar una amputación mayor. Muchas gracias.